Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Les damos la bienvenida ahí donde se encuentren en esta tarde, en su casita, con la familia, todos reunidos. Espero que estén listos esperando este tiempo para poder alabar a nuestro Señor y para poder escuchar de su palabra hermosa que siempre nos está hablando. Y lo único que tenemos que hacer es estar atentos, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a escuchar su voz, y el Señor nos hablará en esta tarde. Así es que ahí donde usted está, yo le invito a que se una con nosotros. Entonces vamos a orar y poner todo esto en manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder estar aquí, Señor, y es un privilegio, Señor, el que tú nos das de poder estar aquí, Señor, de poder venir y alabarte en una sola voz, todos juntos, Señor, con un corazón agradecido por las cosas que tú haces en nuestra vida, Señor, por las cosas que seguirás haciendo. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde tú seas con nosotros, que nos ayudes, Señor, a poder estar enfocados en ti, Señor, y que quites cualquier estorbo que haya en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, cualquier pecado, Señor, que podamos tener, Señor, que podamos confesarlo delante de ti en esta tarde, Señor, y que ese no sea el impedimento para gozarnos en ti, Señor, porque venimos delante de ti y queremos que nuestra alabanza sea ese olor grato para ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a celebrar que nuestro Señor es grande, nuestro Señor es hermoso y nuestro Señor nos muestra su gracia todos los días. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas.
el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, adoramos a nuestro Señor por las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestra vida. En esta tarde yo lo invito a que ahí donde usted se encuentra, venga delante de Él y deposite todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones, todo su corazón, porque solamente en Él encontramos descanso. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Así es, Señor, te adoramos porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu abrazo, podemos sentir, Señor, tu amor, ese amor que derramas todos los días y que muchas veces nos enfocamos en cosas que nos quitan la mirada de ti, Señor, y no podemos ver lo que tú haces para nosotros, Señor. Tú nos amas desde antes de la creación. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin
me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Así es, el Señor siempre está con los brazos abiertos para todo aquel que quiera recibir de su amor. Porque Dios dice que Él amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que ahí donde tú estás, recibe el amor de Dios en esta tarde. Señor Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas. Tú siempre estás mostrándonos el camino cuando nosotros queremos ir por otro lado, Señor. Gracias por tan inmenso amor. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Amén. Esperamos que todos en su casita estén bien, que estén pasando buen tiempo, que tenga su Biblia lista a la mano y esté dispuesto a entrar a estudiar con nosotros. Vamos a estudiar el capítulo número 22 del libro de Éxodo, pero antes de entrar ahí, quisiera que pusiera algo en su Biblia, en el capítulo 22, y se fuera conmigo para entrar en materia en un pasaje en particular de la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas. Vamos a ir al capítulo número 19 y es importante leer este pasaje para entrar en el tema de lo que vamos a estar viendo esta tarde y para poder orar y pedirle al Señor también que nos dé dirección al respecto, porque estamos en los capítulos del 21, 22, 23 y 24, estamos hablando de leyes y es a veces tedioso, es difícil meterse con las leyes porque no sé si usted, excepto que usted sea abogado, le encanta ver y estudiar leyes, pero a los demás como que no se nos hace muy interesante, excepto cuando tenemos que encontrar una respuesta a alguna situación, pero en la palabra de Dios hay leyes y sabemos y hemos venido hablando también que si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesús, que deberíamos ser obedientes, que el Señor Jesús y su Padre, Dios Padre, iban a habitar con nosotros si obedeciéramos a su palabra. Entonces, si guardamos su palabra, dice, Él habita con nosotros. Así que la palabra es importante, la ley es importante, pero vamos a ver un ejemplo interesante acerca de esta aplicación de la palabra de Dios, de lo que es una persona que entiende en un momento de iluminación lo que significa la ley. Así que le pido que me acompañe entonces, como dije, a Lucas capítulo 19, del verso número 1 en adelante, donde dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Voy a hacer una pausa aquí para entrar en el tema. Imagínense la escena que estamos hablando. Jesús, después de haber ministrado por poco más de 3 años, va en su última jornada a Jerusalén, en la cual el tiempo era propicio, ya se acercaba la Pascua y era el tiempo en que Él había de ser sacrificado. Jesús, el que nos dijo que toda la ley habría de cumplirse,
que ni una tilde, ni una coma pasaría de la ley sin que se cumpliera, y que nos dice a nosotros que tenemos que obedecerle a Él. Pero también nos dijo que había un pacto nuevo en su sangre. Y cuando vemos estas cosas juntas, como hemos venido estudiando en la carta de Santiago y en los capítulos anteriores del libro de Éxodo, vamos a entrar entonces una vez más en la cuestión de la ley, en la cuestión de cuándo aplica la ley y por qué es importante. Porque de otra manera podríamos entonces meternos directamente a estudiar el capítulo 20, capítulo 23, y nos encontraríamos con leyes y diríamos en un momento dado, después de haberle dado varias vueltas, bueno, esto era antes, esto era en la época en que estaban en el desierto, pero eso no tiene nada que ver conmigo ahora. ¿No tendrá nada que ver? ¿Qué podíamos pensar después de unos 4,000 años que la gente estuvo, que pasó 6,000 años tal vez, que salió de Egipto hacia el desierto y que recibieron las leyes y que Dios habló con ellos desde el monte en fuego, en ese estruendo espantoso, y después a través de Moisés, y da estas leyes que Moisés expuso, como dijo ahí, que le propongas estas leyes. Moisés expuso esta palabra y les dijo, esto es lo que quiere Dios que hagamos. Y se los dijo dando a entender acerca de quién era Dios, cómo piensa Dios, cuál es su carácter, cuál es su moral, cuánto amor tiene por nosotros, que desea que vivamos una vida ordenada en todos los sentidos. Pasados tantos años, como les dije, cuando Israel había estado en silencio, Dios no había hablado por 400 años, un hombre empieza a predicar de una manera diferente y le dice a todo el mundo, el reino de los cielos está a la mano, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está a la mano. Y esto es lo que Jesús estuvo hablando y lo que estuvo enseñando durante todo este tiempo. Y ahora vemos que en su jornada final para ser sacrificado pasa por esta ciudad de Jericó, la primer ciudad que fue tomada de la tierra prometida por el pueblo de Israel una vez que cruzó el Jordán para entrar a tomar posesión de lo que Dios le había dado. Y ahí curiosamente entra Jesús una mañana o tal vez tarde, dependiendo de la hora, no sabemos la hora específicamente, pero vemos que inmediatamente después de hablar con este publicano, va a su casa, quiere cenar, dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, dando a entender que ese día se iba a acabar ya y que se iba a quedar en casa de Zaqueo junto con todos sus discípulos, los apóstoles también, si quiere llamarle, todos ellos iban a estar en casa de Zaqueo. Zaqueo no había invitado a Jesús, no exteriormente, pero vemos a este hombre que dice la Biblia era en ese momento jefe de los publicanos y era rico. Un publicano, por cierto, era una persona que no estaba en una buena posición en cuanto a lo que se conoce como las relaciones públicas. No era una persona que era aceptada por la gente de su propia raza, era despreciado porque trabajaba para el enemigo de la nación, para el César, para cobrar los impuestos de ellos y llevárselos a este gobierno que los tenía en opresión, a este emperador. Por otro lado, tampoco eran apreciados por los romanos que habían invadido Israel. Para ellos eran despreciables, eran simples personas necesarias para hacer un trabajo que ni ellos querían hacer. Era despreciable. No tenían otros amigos que no fueran aquellos de su misma calaña, valga la expresión. Se juntaban solamente con prostitutas, con pecadores, como dicen, con gente igual que él, pero no tenía amistades que él hubiera querido tener. Era una persona despreciable en todo caso. Y encima de todo parecía que él se sentía con un estigma en cuanto a su estatura física. Era un hombre entonces que no tenía una buena autoestima, como decimos hoy. Era una persona
que había venido a menos, pero que se había enriquecido a costa de ello. Si la gente me desprecia, entonces yo puedo robar más. Tengo una justificación para tomar lo que no es mío. Un publicano tenía derechos de cobrar lo que él quisiera como impuestos y dar lo que correspondía al César y quedarse con ese restante y hacerse rico, con el objetivo tal vez un día de abandonar todo, irse lejos y vivir una vida más o menos bien. En todo caso, su Dios era la riqueza, puesto que todas las demás relaciones que podía tener alrededor, incluso la relación con el Dios verdadero, no estaba en la vida de Zaqueo, no estaba en su mirada. Pero escuchó un día que alguien venía a Jericó rumbo a Jerusalén, y ese alguien era Jesús. Y seguramente entre los círculos de aquellas personas que habían sido redimidos por el Señor, tal vez alguna prostituta, tal vez otro publicano, inclusive tal vez haya escuchado hablar de Mateo, Leví Mateo, que era también como él, un publicano. Este hombre entonces ha llegado a sus oídos esta idea y quiere saber quién es este Jesús. ¿Habrá esperanza en él? ¿Será este el Mesías? ¿Será este aquel que pueda cambiar su vida, su destino? ¿Podrá encontrar tal vez alguna vez una relación significativa con otros miembros de la sociedad? ¿Qué tal con este hombre que dicen que a todo mundo acepta? Este Jesús. Jesús le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La invitación la hizo Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús es el que te llama, es el que toca la puerta. No eres tú el que quieres abrir la puerta para que venga Jesús. Tú no estás buscando a Dios, es Dios que te ha buscado a ti y que te ha encontrado, como en el caso de Zaqueo. Fue Jesús el que levantó sus ojos y lo vio a él y que le dijo, desciende porque voy a posar contigo. Pero él recibió gozoso este regalo de la presencia de este rabino extraño. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y dígame si no es la verdad. Y dígame si no es la verdad que Jesús solamente viene a posar con pecadores, porque todos somos pecadores, todos somos Zaqueos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso suena bien. Algo nació en el corazón de Zaqueo al sentirse apreciado por este hombre Jesús. Algo vio en Jesús que le hizo sentirse que valía la pena relacionarse con las personas más que las riquezas que había obtenido. Algo trabajó en su corazón de manera que Zaqueo vino a dar honra a lo que su nombre significa, porque significa puro de corazón. Zaqueo, puesto en pie, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero aquí viene la segunda parte interesante. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta es la parte que queremos que tomar en cuenta esta tarde. Que Zaqueo dijo que se había defraudado, es decir, se había robado a alguien, lo cual hacía todo el tiempo. Les iba a regresar 4 veces lo que había tomado ilegalmente de estas personas. Jesús dice entonces, hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús le dice, tú no eres un simple publicano, tú no eres uno más de los que hacen las cosas que todos los hombres hacen. Desde este momento, tú eres también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con esta palabra y con esa expresión de cuadruplicado, vayamos entonces al primer verso del capítulo 22 del libro de Éxodo para después continuar con la oración. Dice así,
Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Se da cuenta? Cuadruplicado. Zaqueo recordó esta escritura y decidió hacer lo que la palabra de Dios dice. De su corazón nació honrar la ley de Dios. Y esperemos que eso ocurra con nuestros corazones en este día. El que tiene oídos entonces para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, porque nos llevas a través de la palabra de Dios a entender que tu palabra es importante. Tu palabra debe ser la guía para nosotros. Deberíamos meditar en ella, como dice, de noche y de día. Deberíamos deleitarnos en ella también. Deberíamos encontrar en ella esa luz y esa lumbrera que ilumina nuestros caminos, que nos permite ver el sendero que tú marcas para nosotros. Que así sea, Señor. Te damos gracias porque hoy estudiamos una vez más aspectos legales que tú diste a la nación de Israel, con el objetivo de que ellos pudieran vivir una vida que reflejara tu amor por ellos y por toda la humanidad de hecho. Algo que fuera un ejemplo para el resto de la sociedad, del mundo entero, y que pudieran ver en la nación de Israel algo distintivo, una manera de ser, de comportarse, que hablara de la excelencia de un Dios majestuoso, soberano, pero también lleno de amor, de gracia y misericordia. Necesitamos esta palabra este día también, Señor. Abre nuestra mente y entendimiento para que podamos ver lo mismo que Zaqueo vio en ese momento, ya que todos estábamos en los mismos zapatos de Zaqueo. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra, como dice, la regeneración por la obra de tu palabra, el lavacro de la palabra, el que nos lava, Señor, podemos también llegar nosotros a tener un corazón limpio como lo tuvo Zaqueo. Te damos gracias por ello, Señor, porque tu palabra dice que aquellos que verán tu templo son los que son limpios de manos y puros de corazón, Zaqueos. Y aquí estamos nosotros pidiéndote que así sea, Señor, reconociendo que solamente tú puedes hacer la obra en nosotros y pidiéndote, implorándote, Señor, que hagas esa obra, si a ti te place, en cada uno de nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque pedimos con fe que esto sea verdad, esa fe que tú mismo nos diste para ser salvos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, volviendo entonces ahora a la ley, a esta misma que citó Zaqueo, una vez que reconoció quién es el que estaba con él, y que el mismo Jesús le dijo, ahora eres un hijo de Abraham porque estás cumpliendo con estas cosas. No porque fue una obligación para Zaqueo, sino porque Zaqueo comprendió el amor detrás de la ley y pudo dar de su corazón, abrirlo y dar aquello que estaba recibiendo. Dice así entonces, continuando con este verso. Vemos en primer lugar que se cuadruplica si es una oveja y se quintuplica si es bueyes. ¿Por qué la diferencia? Porque los bueyes son animales de carga, animales de tiro, animales que se usan para sembrar, animales que se usan para hacer diferentes faenas. Es una herramienta más útil que una oveja. Una oveja también tiene sus beneficios, evidentemente, además de la carne que es recomendada para ellos que la comieran, también tenían la lana y la piel que podían usar para cubrirse. Pero también eran animales propios para ser sacrificados, también tenían un gran valor. De manera que si alguien tomaba algo que no era de él, esta persona tenía que regresarlo multiplicado varias veces. El punto es la restauración. Déjale, digo algo interesante. En ninguna parte de la ley escrita en el Antiguo Testamento, ni en Éxodo, ni en Números, ni en Levítico, ni en Deuteronomio, se habla de encarcelamiento. En ninguna parte va a encontrar en la Biblia que se habla de cárcel. No hay tal cosa como la cárcel. Si una persona asesina a otra, ya vimos ahí el asesinato, es reo de muerte, tiene que pagar con su vida. Pero si una persona hace mal uso de las cosas, roba o daña algo, tiene que restituir el daño.
Por eso es importante. Ahora, ¿por qué multiplicado? Simplemente por una razón. El Señor quiere hacernos entender que es tan malo actuar en contra de un prójimo, tomando algo que no es de nosotros, tomándolo por cualquier situación, que tenemos que restituirlo 4 veces o 5 veces o muchas veces, dependiendo cómo un juez lo determine, porque hay que restituir no solamente lo que fue tomado, sino el daño moral que ocasiona y sobre todo la imagen de Dios que ha sido desvirtuada, porque como nación hemos fallado, hemos cometido un error que a la luz de otras naciones se ven, ya ven, dicen, es igual, son iguales que nosotros, pero aquí se ve que ellos resarcen completamente el mal al hacerlo multiplicadamente. Y en ese tenor vamos a ver que los versos del número 1 al número 4 hablan de esta misma situación, situaciones de hurto. Bien, vamos a ver las otras 2 situaciones o 3 que tienen que ver con esto del hurto de los versos 2 al 4, con esta misma situación. Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido de muerte y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esto es un verso muy interesante por varias razones. Aquí está dando a entender que si una persona es sorprendida en la noche, cuando no hay nadie más atento. ¿Por qué digo en la noche? Te voy a explicar por qué. Vamos a verlo en el siguiente verso. Pero por lo pronto imagine esto. Un ladrón viene en la noche, intenta meterse a la casa, está el dueño de la casa dentro, está en su derecho, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a defender su vida, su integridad, su propiedad, atacando a la otra persona. Si esa persona muere, dice, si en el ataque o la defensa de este hombre, del dueño de la casa, en su defensa de su propiedad, el otro, o sea, es decir, el intruso muriere, note la sentencia, el que lo hirió no será culpado de su muerte, exonerado. Por esa razón en Estados Unidos la gente puede y debe defender su casa y por eso hay armas para hacerlo. Pero debemos tener cuidado con esto, porque muchas cosas pasan. La palabra de Dios tiene mucho sentido. Vamos a ver cuál es el sentido en el verso número 3. Pero si fuere de día, ¿se da cuenta? No había dicho que era de noche, pero ahora dice, pero si fuere de día, está aclarando que antes era de noche. Si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, aunque tú seas el dueño de la casa. ¿Por qué? Porque Él está esperando, el Señor está esperando que si es de día, va a haber gente afuera, va a haber gente caminando, va a haber vecinos, y tú gritas y haces escándalo, alguien va a venir, te va a ayudar y van a detener a este sujeto antes de que ocurra la desgracia. Y entonces se salva la vida no solamente de ese sujeto, sino que se cuida todo lo que está alrededor y no hay un daño mayor. Y dice, el ladrón, dice, continúa ahí, dice un punto y seguido, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si al entrar por la casa, obviamente fue sorprendido, es en las manos, obviamente no se va a alcanzar a robar nada, pero entró y dañó la propiedad. ¿Qué tal si quebró una ventana, tumbó una puerta, un cerco, algo hizo para entrar? Tiene que pagar esos daños, tiene que restituirlos. Ahora, si no tiene dinero, si la excusa es que no tiene dinero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que servir a un amo, como hablamos la semana pasada acerca de las leyes en cuanto al servicio a los servidores. Bueno, tendría que hacer lo mismo, servir en alguna parte donde le ofrecieran trabajo y una vez inmediatamente cuando, recuerden que no se pagaba hasta el final necesariamente, sino que había acuerdos. Probablemente él podía llegar al acuerdo de que se le pagara por adelantado y con ese dinero pagar el daño que había hecho, y entonces puede la persona trabajar, sellar su vida, reformarse, y las personas de la casa en la que este intruso entró y dañó son restituidas en sus cosas. Verso 4, si fuera hallado con el hurto en las manos, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Es decir, si lo que se tomó fue un animalito, de los que les dije hace rato, un animal, algo vivo, y se le sorprende con la mano, tiene que pagar 2 veces,
¿Por qué? Porque todavía no se lo lleva, no ha comerciado con él, no lo ha vendido, no lo ha matado, simplemente está ahí con él en las manos. Entonces lo regresa y tiene que regresar 2 veces más por el intento de robo. No fue robo completo, fue un intento de robo. Esto tiene que ver con el hurto. Y esto es bien importante y con esto debemos tener cuidado nosotros si tenemos armas en la casa, cómo los usamos y cuándo las usamos. Estás en una situación que es de día, como dice, hay gente más alrededor, hay maneras de que alguien te pueda ayudar, no tienes por qué usar un arma. Pero si es en la noche, cuando no hay ayuda de nadie y está tu familia en peligro, bueno, la palabra de Dios dice lo que hay que ocurrir. Ten cuidado, sin embargo. Y tengo que decirte algo, no solo esto es importante. Una vez que uno quita la vida de alguien, es difícil seguir la vida igual que antes. Las cosas son diferentes. Ya no va a ser igual. Debemos tener cuidado en todo momento. Muchas personas han tenido trastornos terribles por estas situaciones, así que debe tener uno mucho cuidado con estas situaciones. Siempre considere que Dios está en control de todo y al final de cuentas Él es soberano, y si el Señor nos permite que defendamos nuestra casa, hagámoslo de manera tal vez no ocasionando muerte, pero como es de noche no sabemos. Por eso es la cláusula que dice ahí en el verso 2, si muriere. En la noche no se sabe, tú te defiendes como puedes, no hay luz, no había luz en esa época, luz para iluminar las calles ni nada de eso, la gente estaba a oscuras. No sabías lo que iba a pasar, era tu vida contra la otra vida. Entonces, por eso está esa estipulación de la ley, porque Dios, en primer lugar, quiere preservar la vida, pero también quiere que la gente cumpla su parte en cuanto a lo que es honroso y lo que dice en su palabra acerca de no robar y no matar al mismo tiempo. Del verso número 5 hasta bastante adelante vamos a ver otras leyes. Vamos a ver por uno del 5 al número 6, que tienen que ver con daños a propiedad. Dice de esta manera: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Tú tienes tus animalitos, tienes tus chivitos por ahí, tus borreguitos, y estás contentos con ellos, y tienes tu parcela donde los estás alimentando. Pero dices, el prado del vecino siempre es más verde, ¿verdad? Les va a caer mejor a ellos. Así que vas y los dejas que se metan al prado del vecino y se coman todo el pasto que tanto cuidó el hombre. Bueno, él va a decir, del mejor que tú tengas, tienes que pagarme, tienes que restituirme lo que hiciste daño. Eso es una restitución por una propiedad dañada. Luego dice el 6 también, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Era costumbre en ese tiempo limpiar el campo una vez que la cosecha había pasado, que ya todo determinado, pues quemar lo que quedaba para que pudiera volverse la tierra a usar. Entonces pasaba que de repente se quedó dormido el hombre y se va el viento y quema la tierra del vecino, ¿verdad? Bueno, tienes que pagar porque quemaste la tierra del vecino, y más si le quemaste también lo que había cosechado, hay que pagarlo. Verso 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. ¿Quién va a pagar el doble? El ladrón. El ladrón, recuerde, tomó robado algo, va a pagar el doble, si lo encontraren con ello. Si el ladrón no fuere hallado, aquí hay una cláusula, entonces el dueño de la casa será presentado ante Dios para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿Qué dice en su Biblia? Jueces, ¿no es cierto? Dependiendo de la versión que usted tenga, Reina Valera, tal vez la Nueva Versión Internacional, va a decir jueces. La palabra en hebreo es Elohim, Dios. Entonces lo que está diciendo aquí es que no es delante de tanto de un grupo de jueces, sino que serán llevados delante de Dios mismo. Si tienen temor de Dios, van a hablar la verdad, van a confesar
qué fue la verdad. Y la persona va a decir, sabes que yo no fui, alguien se metió a mi casa y se llevó esto. Yo no sé quién fue. Está delante de Dios para que se vea si ha metido mano en los bienes de su prójimo. Es decir, si la persona que tomó el préstamo para guardarlo, porque la que ella dijo, ya es que yo me voy de viaje, guárdame mis cosas, ok, guardo las cosas, me dejó ahí las alhajas de su abuelita y todas esas joyas antiguas, viene un ladrón, se las lleva y me quedo sin nada, y va a venir aquel y me va a decir, ¿dónde están las cosas? ¿Te las robaste tú? Si la persona es inocente, obviamente que gustosamente va a aceptar ir delante de Dios y hablar y decir, esto fue lo que pasó. Es un juramento de verdad, de honor, delante de un Dios que los está escuchando y que juzga entre ellos. Estamos hablando de un tiempo especial, recuerdan, acaban de escuchar truenos, relámpagos, ver la nube espesa, y para ellos había un temor grande en Dios. No como ahora la gente va en una corte, pone su mano sobre una Biblia todavía, y dice jurar, decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y dicen, sí, lo juro. Pero dicen mentiras, hay perjurio. No era así en Israel y no debe ser así hoy en día. En toda clase de fraude, dice el verso 9, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de Dios, y lo que Dios diga o condenar, diga o condene, pagará el doble a su prójimo. Aquí es algo que se aplicó y algo que aplicó muy bien Salomón en la palabra de Dios. Es una manera de saber si las personas dicen la verdad. Evidentemente están los ancianos de la iglesia en esa época, los levitas, pero más bien eran los ancianos, no tanto los sacerdotes, los que se estaban delante y escuchaban las cosas. Y si no entendían todavía qué era una cosa la otra, entonces había una manera de consultar a Dios en esa época. Había algo que se conocía como Urim y Turim. Y el sacerdote metía entonces la mano en una bolsa y sacaba una piedra, y dependiendo del color que era, es lo que Dios había dicho. Y era así como Dios hablaba en esa época. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Es decir, las dos partes van a llegar a un acuerdo delante de Dios. Esto es lo importante. Cuando las dos personas iban delante de Dios con un asunto de esto, aceptaban la condición. La persona decía, yo juro que no tomé nada que ver. El animal se murió solo, yo no sé qué le pasó, pero se murió. O desapareció, no sé dónde está, yo no tengo nada que ver con ello. Juro que sí fue. La otra persona tenía que decir, ok, si tú juras delante de Dios, es cierto. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Es decir, si se lo hubiera robado, esa persona tiene que resarcirle al dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Es decir, puede haber que venía un lobo, un león, como había en esa época, un oso, se agarraba a su animalito y lo mataba. Bueno, que traiga los restos de ese animal para que vean que fue realmente muerto de esa manera, y si era tal la cosa, entonces no había que pagar nada. Pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Es decir, aquella persona dijo, ¿sabes qué? Préstame el buey ese que tienes ahí porque voy a arar la tierra, el mío no necesito otro para que lo ponerlo junto en la yunta, que caminen los dos juntos. Se lo prestaba, ok, se lo presto. Pero resulta que si el buey no quiere caminar, ya que le da de palos duro al pobre animalito, ¿verdad? Y se muere el animal. Bueno, tiene que pagar ese animalito. Si el dueño estaba presente, no la pagará. ¿Por qué? Porque el dueño pudo haber dicho, hey, no le pegues a mi burrito o a lo que sea, ¿verdad? Cuidado, que es lo único que tengo, ¿verdad? Es mi propiedad. Pero entonces
Dice que no lo pagará porque pudo haber sido percibido, avisado, hey, no lo toques. Ahora, si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Es decir, si le había pagado una prenda, tiene que pagar por ella, es decir, la renta de lo que era. Bien, aquí van otras sentencias diferentes, va a cambiar un poco el tema y de hecho vamos a irnos hasta el capítulo 23, hasta el verso número 9, porque no podemos separar estos versos. Y tiene lo primero que ver, tiene que hablar con unas leyes especiales. ¿Por qué está aquí esta ley? Es algo que mucha gente se cuestiona y algunas personas dicen porque, mal entendido por cierto, que porque consideraba Israel a las mujeres como si fueran un objeto de intercambio, y no es así, de ninguna manera. Vamos a ver qué es lo que dicen estos versos del 16 al 17. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Es decir, va un hombre, don Juan, por ahí por la calle, viene una muchacha bien bonita y le empieza a hablar, la engatusa y todo, y pasa lo que no tiene que pasar. La engañó. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Dice la palabra de Dios que ese hombre debe tomarla como esposa. No se puede hacer para otro lado. Tiene que pagar la dote y tomarla como mujer. ¿Recuerda lo que es la dote? Lo vimos cuando Jacob estaba buscando esposa cuando quería casarse con Raquel y pasó con Lía y todas estas cosas, pero Jacob pagó una dote. Abraham pagó también una dote por la esposa de Isaac. ¿Qué era una dote? Era una cantidad suficiente de dinero que aseguraría el futuro de esa mujer si por alguna razón el hombre la repudiare, la abandonara, la divorciara. Había una protección para la mujer. Ya ve, la palabra de Dios hace a la mujer merecedora de un cuidado especial y en este caso no quiere que una mujer sea tomada por la fuerza o engañada y después ella tenga que sufrir las consecuencias de su vergüenza sin ni siquiera tener una manera decente de poder vivir muchas veces. Por eso la dote era importante y por eso dice también que tenía que tomarla por mujer. Verso 17, si su padre no quisiera dársela, es decir, dice, sí, pero este tipo no se va a casar con mi mujer, yo sé que ya pasó, dice, él le pesará plata conforme la dote de las vírgenes, es decir, iba a pedir de todas maneras la dote en manera monetaria, en plata, la suficiente cantidad para cuidar de esa hija, aunque ella ya no se pudiera casar. Por alguna razón, la sociedad iba a despreciar a esa muchacha, tal vez, no le iban a ver bien, iban a murmurar de ella, y sería más difícil para esta muchacha encontrar un buen marido. Entonces, el padre tenía que asegurarse de que su hija por lo menos pudiera vivir bien, aunque no tuviera ya un marido. Por eso tenía que pedir esa dote y esa es una provisión de Dios para que no hubiera tales casos en la nación de Israel. Y aquí viene otra como cláusula diferente, separado completamente de esto, igual que fue la anterior a la que estudiamos, que tiene que ver con hechicería e idolatría. Vamos a ver, son los versos desde el 18 al número 20. Dice, a la hechicera no dejarás viva, punto. ¿Verdad? ¿Qué es una hechicera? Una hechicera es una mujer que tiene un trato con ídolos, con demonios, con astrología, con cartomancia, necromancia, una serie enorme que hay hoy en día de situaciones que las brujas hacen. Hay por ahí una secta que se llama cristiana de brujas, no hay tal cosa. Eso es ridículo, eso está en contra de la palabra de Dios. Una mujer si nace de nuevo, si recibe a Jesucristo, no puede ser bruja, punto. Automáticamente tiene que dejar eso, como nosotros dejamos cualquier religión que tuviéramos. No puede ser. Así que si hubiera una hechicera en ese tiempo, allí donde estaba, el principio es el mismo. Si hay una hechicera, no puede continuar esa vida. O deja de ser hechicera o no puede vivir en la comunión
de la nación de Israel. En nosotros no puede ser miembro de una iglesia una mujer que continúa practicando estas cosas. Cuidado, hermanos, hermanas. ¿Todavía se te hace fácil consultar a los astros, ver el horóscopo y ese tipo de cosas? Ver qué hay en el fondo de tu taza de café y a ver qué te va a decir acerca del futuro. O ir a que te lean la mano. ¿Sabes qué? Eso es abominación delante de Dios. No lo hagas. Estás poniendo en contra de la voluntad de Dios y no puedes tener comunión con los santos a menos que dejes eso. Es lo que está diciéndonos aquí. En cuanto a ese tipo de hechicería y cosas abominables con Dios, está este que dice el verso 19, que es terrible. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Ya sabe lo que significa eso, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos una nación que la gente quiere ir, que la gente dice en el presidente, bueno, es primer ministro, el primer ministro de esta nación es una gran persona, respalda a todo el mundo, ahí no hay persecución de unos ni de otros, allá se pueden casar los homosexuales, allá, mis hermanos, hace apenas un año se promulgó una ley que se permite que un hombre o una mujer se case con un animal y viva con tal como si fuera esposo o esposa, lo que es contrario a la palabra de Dios, y esa nación se está condenando de una manera terrible al hacer este tipo de leyes que permiten algo que Dios rotundamente prohíbe, como es este caso. Verso 20, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. No puede tener comunión con los santos, no puede ser miembro de Israel ni tampoco puede ser miembro de la iglesia una persona que esté sacrificando cosas a ídolos. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde vamos con la idolatría? ¿Sacrificamos todavía nosotros a los ídolos y no solamente a el Dios vivo y verdadero? Debemos pensar en estas palabras que son duras, pero que el mismo Señor Jesús nos dice que son importantes. No podemos pasarlas por alto. Es muy importante esto. Y aquí viene otra serie de, como les dije, de reglas que tienen que ver cómo amar a nuestro prójimo. Vamos a ver del verso 21 hasta el 27. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Este verso sí lo sacan adelante todos aquellos políticos que quieren hacer unas cosas que no están bien, pero también son razonables y son verdaderos. Si hay un extranjero en nuestra tierra, tenemos que cuidarle, tenemos que evitar engañarle, tenemos que evitar hacer cosas en contra, porque todos somos, a final de cuentas, extranjeros. Somos extranjeros y no somos ciudadanos de un país en particular. Todos somos, si somos salvos, somos ciudadanos del cielo y somos advenedizos, escribió Pedro, nada más en esta tierra. Somos pasajeros de aquí, somos extranjeros en esta tierra. Así que debemos tener cuidado con eso de engañar a los extranjeros o de angustiarles y afligirlos. No es correcto, porque todos nosotros somos extranjeros de todas maneras. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Se acuerdan cuál es la religión verdadera? En el concepto de la palabra religión, que significa acto de adoración a Dios porque nace en nuestro corazón. Y una manera tangible vimos este domingo era precisamente el cuidado de las viudas y los huérfanos. Note lo que dice aquí. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Ya vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es decir, va el Señor a castigarnos de una manera igual, de manera que nosotros seamos también, dejemos viudas y
de huérfanos. Es una palabra muy dura del Señor porque quiere asegurarse de que no se hagan menos a las personas que no tienen posibilidades igual que los demás de subsistir de la misma manera, porque no hay un hombre que trabaje en la casa, porque los hijos no tienen un padre que los socorra, que los enseñe. Dios cuida de ellos. Lo que sigue, verso 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, es decir, no vas a cargarle la mano. Si la persona no tiene para pagar intereses, ¿tú crees que es bueno cargarle intereses? De ninguna manera. Préstale y si paga para atrás, qué bueno. Pero si no, le prestaste a Dios y eso es suficiente. Nada más procura hacerlo por la razón correcta, por el corazón que está en que vea a este hombre, este pobre, como estás viendo a Jesús. No te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, que es un cargo extraordinario a lo que sería un interés normal. 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Esto es interesante. La persona te dice, ¿sabes que necesito algo para comer? Y la persona dice, pues, te voy a dar un denario para que vayas y comas. Y dice, ok, te prometo que te lo voy a pagar, es más, te dejo lo que traigo aquí encima, mi capa te la dejo, como prenda voy a regresar por ella. La tomas. Pero llega el final del día y aquella persona no tiene dinero para pagar, tu obligación es regresar esa prenda, porque tú no sabes si eso sea lo único que tenga para cubrirse del frío y tú no quieres una afrenta con alguien que tiene la imagen de Dios. Entonces, por eso es importante, dice de esa manera el verso 27, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Ahora de aquí se va a otro tipo de leyes interesantes también, y esta tiene que ver con la manera de tratar a Dios y a aquellas personas que Dios pone para que estén en eminencia o en autoridad sobre las personas. Dice el verso número 28, no injuriarás a los jueces o a Dios, ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo. Lo que está diciendo ahí es eso precisamente, tienes que tener cuidado de cómo tratas a las autoridades, debes tener respeto y no puedes hablar falsedades en contra de ellos. Verso 29 en adelante. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con él de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis como carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros le echaréis. Lo que está en estos versos se refiere a la primicia que le pertenece a Dios. Lo mejor de nosotros, nuestros hijos le pertenecen al Señor. Por eso el 8º día eran circuncidados en una confirmación del pacto abrámico. Por eso los presentamos delante del Señor como una ofrenda para Él, decir, estos son nuestros hijos, son tus hijos, para que el Señor los reciba como tales y es una ofrenda, es una primicia, dice. Igual con las cosas que produzcamos, con lo que ganemos, con lo que tengamos, lo primero es del Señor y hasta pone un tiempo suficiente para poder hacerlo. Y dice que seremos varones santos. Y entonces si somos santos, dice que no podemos comer algo destrozado por las fieras del campo, porque entonces no ha sido muerto de la manera correcta, no ha sido cuidado y no puede ser comido. Verso 1 del capítulo 23, perdón. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Primera parte de esto tiene que ver con mentir y hacer en contra de alguien para obtener un beneficio. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar en contra de esta persona, me hizo algo malo, tú no sabes realmente lo que pasó, no puedes ir a testificar porque a lo mejor está dando un falso testimonio, dice un falso rumor. Alguien dijo, pero no está comprobado. Y no te vas a concertar con aquel que está haciendo trampa para hacer un testigo falso y acusar a alguien injustamente y obtener un beneficio.
Ese verso número 2 es interesante hoy en día, ¿no es cierto? Vemos que alguien hace una protesta y ahí va toda la gente, ¿no es cierto? Pero ¿será bueno? ¿Será bueno que salgamos y hagamos estas cosas? Dice aquí, no seguirás a los muchos para hacer mal. Esos muchos tienden a equivocarse. Ese es un gran problema. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No vas a juntarte con toda la bola sabiendo que están mal, simplemente porque dices, como son más, ellos van a ganar el pleito. No puedes hacer esas cosas. Tienes que ver lo que es la causa correcta. Dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Es decir, no vas a, porque es una persona pobre, no va a tener derechos de estar delante de un juez y ser atendido y ser escuchado porque es pobre. No, todos igualmente. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué dice? Llévaselo. Pero es mi enemigo. Sí, pero es su propiedad, le pertenece a él y no porque tú te lo hayas encontrado va a ser tuyo. Entrégalo. Y esto va para cualquier cosa, cualquier cosa. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Es decir, si una persona, por más pobre que sea, ella tiene los mismos derechos que cualquier otra persona del pueblo de Israel o de la iglesia. De palabra, de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Cuidado con hacer las leyes y matar y cobrar algo que no es correspondiente. Tenemos que asegurarnos de que sea realmente una persona culpable antes de hacer un juicio y antes de condenar a una persona en juicio, quiero decir. Verso 8, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Hay una situación entre dos personas y aquella viene y sabes que te traigo aquí una canasta de todo lo que a ti te gusta, pero sabes que échame la mano porque este compadre me está haciendo algo malo. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Aunque tenga la razón, no está bien, porque te estás automáticamente comprometiendo con alguien y no puedes hacer esto. Esto va también en los negocios y en todas cosas que hagamos. No podemos recibir algo extra por hacer algo que tenemos que hacer. Tenemos que ser equitativos con todos. El último verso para terminar, el 9 dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Regresa al punto original. Todos somos extranjeros, todos somos. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos dio una tierra, nos dio un hogar, moradas celestes, nos hizo ser parte del reino y no solamente nos hizo súbditos del reino, sino que siendo extranjeros del cielo, extraños por nuestros pecados, el Señor tuvo misericordia de nosotros, su gracia fue extendida y nos llamó no solamente parte del reino, sino hijos del Rey. Aquí está la gran situación con esto y debemos tener cuidado de esa manera de ser personas que honren la palabra de Dios y tengamos cuidado y amemos a nuestros enemigos en el sentido de restituirles lo que es de ellos, de ser honestos con ellos y a los extranjeros como a nosotros mismos verlos en la misma igualdad. ¿Se da cuenta? Todas estas leyes que acabamos de ver el día de hoy son de igualdad. La igualdad entre las personas. No podemos hacer diferencia de unas y otras por ninguna situación. Todos tienen que ser confrontados en la justicia de igual manera. No hay más o menos. Para el Señor todos somos iguales en ese sentido. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en este día. Te damos gracias porque son leyes interesantes que hablan de varias cosas, pero en todas ellas vemos tu corazón. Vemos cómo nos amas a todos, aunque no seamos específicamente miembros de la iglesia o de alguna iglesia, o si somos judíos o somos gentiles. Tú amas a toda la creación porque tú la creaste en primer lugar. Y nos amas a todos los humanos porque somos imagen tuya. En verdad que tú desbordas amor y especial
cariño y atención a los aquellos que son hijos tuyos, redimidos pues, de manera que podamos vivir contigo por la eternidad. Pero tu benignidad, tu bondad, Señor, es igual para todos. Tu palabra dice que el sol sale igualmente sobre justos e inicuos. Y la palabra de Dios lo confirma una y otra vez. Tú, Señor, eres bueno. Tú eres bueno con todos. Y ejerces justicia también, al mismo tiempo. Así que no quieres que ninguno de nosotros, que nos llamamos tus hijos, seamos personas injustas con los demás, sino que los veamos igualmente en la misma situación a la hora de emitir juicios en cuanto a las relaciones que tenemos, en cuanto a las situaciones de propiedad, de honra, de agravios, de situaciones que tienen que ser solventadas, de los conflictos también. Te damos gracias, Señor, porque llevaste, además de la ley, en la persona de Jesús nos enseñó algo bien importante acerca de cómo debemos tratar estas cosas. Primero en lo personal, sin que nadie sepa, en el uno a uno, diciéndonos las cosas que nos han ofendido y buscar que haya perdón, que haya restablecimiento, que haya una reconciliación. Y tú dices que estás ahí. Pero a veces hay situaciones en las que la gente no se pone de acuerdo. Y te damos gracias por la provisión que está en Mateo capítulo 18 acerca de cuál es el procedimiento, de cómo escala de una persona a dos, a los ancianos de la iglesia, después a toda la iglesia. Y por último, se emite un juicio si la persona aún así no entiende, no se humilla y reconoce su error. Y no queremos que nadie llegue a ese punto, el estar fuera de la comunión de los santos, como vimos en los casos de las hechiceras y de las personas que cometen esas abominaciones, que no pueden pertenecer a la nación de Israel, que no pueden tener comunión con ellos porque son diferentes. Que entendamos esto nosotros, para que podamos estar en esa comunión entre los hermanos y la comunión contigo, cumpliendo así toda la ley. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendito seas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo este domingo. Hay un mensaje especial del Día del Padre. Y como es Día del Padre, no esperamos que haya perspectiva pastoral por este domingo, porque va a estar festejando, va a estar comiendo carnita asada, entonces no creo que sea buena idea. Dios los bendiga a todos, que la pasen bien. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Así es, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltando
alabándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Así es, no hay nadie como nuestro Señor. Sí, Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Tú nos has hablado en tu palabra, Señor, y todas las cosas, Señor, y las leyes que tú nos has mostrado, Señor, en la manera como tú quieres, Señor, que nuestra vida sea guiada, Señor, por ti. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hacer una oración por dos personas que están pasando por momentos muy difíciles en estos momentos, difíciles realmente. Por Carlos, hijo de Cotivera, está en el hospital y está siendo intervenido en este momento para aliviar la presión en su cerebro por una embolia, y vamos a pedir al Señor que obre un milagro en la vida de Carlos. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, por la vida de Carlos, y te pedimos, Señor, que obres tus maravillas. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres Dios. Y en tu soberanía, Señor, tú decides a quién sanar y a quién no. Pero nosotros queremos ponernos de acuerdo contigo, Señor. Queremos rogarte y pedirte que sea tu voluntad que Carlos no solamente viva después de la operación, sino que se recupere completamente, funcione normalmente y tenga una vida próspera y abundante, Señor. Que tú obres tus maravillas en su vida y lo uses para tu gloria y honra. Te pedimos, Señor, que clame a ti en su inconsciencia, siendo consciente en ese momento, porque tú le llamas. Te pedimos, Señor, que envíes ángeles a donde esté en esa cama, si es que ya salió del quirófano, y, Señor, que le hablen acerca de quién eres tú. Que reciba con gozo la palabra y venga la salvación y encuentre un propósito en su vida y lo cumpla cabalmente. Te damos gracias por ello, Señor, y mientras tanto te pedimos por toda la familia. Te pedimos por sus papás, por su abuelita, por los familiares, sus hermanos, todos, Señor, por toda la familia. Que pongas paz en sus corazones mientras esperan los resultados. Confiamos que van a ser positivos, Señor, que va a estar bien, que todo va a estar bien con él. Confiamos en ti, Señor, esperamos escuchar noticias que agraden a toda la familia y que nos llenen de gozo. Te damos gracias, Señor, porque nos escuchas. Lo pedimos con fe. Igual, Señor, te pedimos por esta señora que se pida Michelle, Señor, que tuvo un ataque al corazón y que ha sido intervenida este día, que mañana va a ser una vez más intervenida. Señor, también ten misericordia de ella. Guía las manos de los médicos, de los cirujanos, Señor, en esta segunda operación que mañana van a hacer, y, Señor, que todo salga bien. Tú puedes darle un corazón nuevo, tú puedes levantarla de ese lugar, Señor. Confiamos que así va a ser.
Confiamos en tus promesas, Señor, y sabemos que tú eres Dios grande y poderoso. Sabemos que no hay nadie como tú, el gran médico de médicos. Obra, Señor, un milagro para tu gloria y honra. Que la gente pueda ver alrededor que hay un Dios todopoderoso, y es difícil lo que estoy pidiendo. Y no quiero, Señor, que lo tomes como que te estamos probando. No hay tal cosa. Nadie te quiere probar a ti, Señor, sino queremos que tu gloria se manifieste. Que la gente vea que hay un Dios todopoderoso. Y que se acerquen a ti humillándose y clamando salvación de ti. Desde el que está en la cama postrado en enfermedad hasta la persona más sana. Todos te necesitamos. Todos estamos enfermos de pecado. Y necesitamos, Señor, que tú nos laves, que tú nos levantes. Pon tu mano de sanidad sobre estas personas y todas aquellas que estén padeciendo una enfermedad y una situación difícil esta tarde, este día. Y Señor, que así como viene la noche y es oscura, que en la mañana, Señor, todas las angustias, todos los clamores, todos los llantos se conviertan en gozo, en alegría y en baile. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hacer. Bendito seas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Gracias.